Bueno, entonces chicos, vamos a ver la introducción a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito principal de estos hábitos? Es justamente aprender cómo manejar nuestra vida de una manera realmente efectiva. ¿Sí? Entonces, sabemos que estos hábitos, el autor Stephen Covey, él nos dice que lo veamos como el dominio de nosotros estar escalando una montaña. Es decir, que veamos los hábitos como el escalar una montaña, es decir, que vamos a tener que ir paso a paso, trotando, escalando, ¿sí? Y que a veces está bien, nos vamos a tropezar con piedras sueltas de nuestra vida, atentos. A veces vamos a tropezar con las piedras sueltas de nuestra vida. Y también vamos a sentir la fuerza de los antiguos hábitos en nuestra contra. Pero es por eso que esto va a conllevar un proceso constante, ¿sí? Un proceso constante de día a día estar atentos para ir aplicándolos. Pero ¿qué pasa? Que al irlos dominando, también al aplicarlos y al irlos dominando de manera progresiva, vamos a aumentar la capacidad para lograr nuestras metas, tanto sean personales, tanto sean profesionales. Vamos a desarrollar también mejores relaciones en nuestra vida y, lo más importante, con nuestros socios, ¿sí? Así que, ¿qué van a permitir estos hábitos? Justamente, van a permitir que nosotros, que al aplicarlos, al aprenderlos, tengamos mejores relaciones en nuestra vida, con nuestros socios y con nosotros mismos. Así que bueno, también vamos a aprender a aplicar y desarrollar nuestra integridad, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestros valores y capacidades innatas que ya tenemos todos nosotros, solamente que tenemos que ver cómo desarrollarlas, cómo amplificarlas, ¿sí? Pero ahora veamos, ¿cómo se crea un hábito? ¿O por qué está compuesto un hábito? Justamente vemos que un hábito se compone de conocimiento, ¿sí? Que lo vemos acá arriba, un hábito está compuesto por el conocimiento. ¿Qué se entiende por conocimiento? Es justamente el saber qué hacer y por qué hacer. Otra cosa, las habilidades, que esto sería el cómo hacerlo, cómo yo hago algo, ¿sí? Y lo más importante, como vemos acá a la derecha, el querer hacerlo, es decir, el deseo. Porque está bien, vos podés tener las habilidades y el conocimiento, pero si no tenés una meta, si no tenés algo que vos quieras lograr a mediano o largo plazo, una visión de lo que vos quieras lograr, a lo que quieras llegar, a lo que quieras ser, a lo que quieras tener, un deseo, realmente no vas a querer hacerlo y no vas a tener el compromiso día a día de estar progresando en tu vida y de estar progresando en tu negocio. Entonces es muy importante, de vital importancia, que definas tus metas, que definas a dónde querés llegar. Y ese deseo es el que te va a dar el combustible, es el que te va a dar la motivación, ¿sí? Pero también sabemos que hay personas que tienen un deseo, que ya saben lo que quieren y saben que tienen una voluntad inquebrantable para lograrlo, pero que a la vez le faltan las habilidades y el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, quiere algo pero no sabe cómo hacerlo. Ahí entra en el tema de las habilidades. O quiere algo pero no sabe qué hacer, por dónde comenzar, y ahí entra el conocimiento y la experiencia. Entonces, un hábito se compone de estas tres cosas, ¿sí? Si juntamos estas tres cosas, ahí sale un hábito, que ese hábito nos va a llevar a un destino, que ese destino es el que nosotros elijamos. Así que bueno, como dice una frase, primero creamos nuestros hábitos y luego los hábitos nos crean a nosotros. Entonces, por eso es tan importante definir los hábitos y ver qué vamos a aplicar cada día. Así sea un poquito de cada cosa,
ir aplicándolo cada día, porque como les repito la frase, primero creamos nuestros hábitos, pero luego los hábitos nos crean a nosotros, ¿sí? Otra cosa importante a entender de los hábitos que vamos a ver es que justamente nos ayudan a trabajar en la ética del carácter, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? No de manera superficial, sino de manera sólida, de dentro hacia afuera. Como vemos acá, podemos comparar el carácter y la personalidad con un iceberg. ¿Qué significa esto? Que la punta del iceberg es la personalidad, es lo que los demás ven de nosotros. Pero sabemos que el mayor porcentaje, lo que no se ve, es nuestro carácter, es nuestra personalidad eh, interna, por así decir, ¿sí? Entonces lo que va a forjar nuestra personalidad es justamente nuestro carácter. Y para trabajar en el carácter hay que trabajar en el ser, hay que trabajar en los principios, en los valores, es decir, en todo aquello que no cambia con el tiempo, sino que al contrario te hace más fuerte, ¿sí? Porque justamente nosotros podemos utilizar técnicas, ¿no? Sabemos que hay técnicas para todo, para ventas, para persuadir, etcétera. Pero si vos no tenés un carácter, si no tenés unos valores, unos principios, algo en lo que se apoye todas esas técnicas, no te va a servir de nada. Entonces lo más importante es trabajar nuestra integridad. Y bueno, también a menos que trabajemos nuestro carácter, no vamos a desarrollar confiabilidad. Y la confiabilidad es justamente que la gente quiera seguirnos. Y sabemos también que lo que somos comunica más de lo que decimos o hacemos. Así que esas son las bases de todo esto. Que forjemos nuestro carácter, que seamos más fuertes y que sabemos que nos van a decir que no muchas veces, sabemos que las cosas no van a salir al 100% como queremos, entonces justamente la autoeducación nos prepara para todos esos errores, para todos esos fallos, para que al caernos, que nos vamos a caer muchas veces, nos podamos levantar. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco la composición de estos 7 hábitos, ¿sí? Que son 7, y vamos a ver que nosotros al irlos dominando del 1 al último, hay niveles de madurez que nosotros vamos a ir alcanzando, ¿sí? ¿Qué significa esto de niveles de madurez? De que hay que entender que los primeros 3 hábitos, ¿sí? Los primeros 3 hábitos, que son, bueno, 1, ser proactivo, 2, comenzar con el fin en mente, y 3, poner primero lo primero, que luego ya lo vamos a ir viendo, pero con los primeros 3 hábitos vamos a lograr salir de esta dependencia, ¿sí? Porque, ¿qué significa la dependencia? Es decir, vamos a ir pasando de madurez baja, madurez media y madurez alta en nuestra vida, en nosotros como persona, al lograr el dominio de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa al principio una persona en su proceso de vida? De que, como vemos, existe una dependencia, ¿sí? Así sea cuando somos bebés, por ejemplo, dependemos del alimento de nuestra madre, dependemos de alguien que nos cuide. Lo mismo pasa con nosotros en cualquier etapa de nuestra vida que nos estemos encontrando, ¿sí? Depende de nuestra mentalidad. Entonces es importante reconocer, es ver dónde estamos y qué podemos hacer para seguir progresando, para seguir madurando, para justamente desarrollarnos, desarrollar todo nuestro potencial. Entonces, bueno, en la primera etapa vemos la etapa de dependencia, ¿sí? ¿Dependencia para qué? Dependencia para lograr lo que queremos. ¿Dependencia de qué? Del pensamiento de otra gente. Vemos que muchas veces dependemos del pensamiento de otra gente. Por ahí tenemos alguna idea que se nos ocurre y la preguntamos a los demás o le contamos a alguien nuestra idea y nos dice, no, esa idea no sirve. Y ya le hacemos caso, le decimos, tenés razón.
Entonces vamos a ir aprendiendo a tener un criterio propio, ¿sí? Como vemos acá también está la dependencia de la validación por parte de los demás. Es decir, que muchos que están en esta etapa se perciben valiosos a sí mismos por si los demás lo aprueban o no. Pero ya vamos a ir viendo que eso se puede superar, se puede resolver. Y también vemos que acá en la etapa de dependencia, la actitud que predomina es la actitud del tú. ¿Qué significa la actitud del tú? Una persona que está en una situación de dependencia suele decir que la otra persona va, todo lo que pasa depende de la otra persona. Por ejemplo, tú lo logras por mí, tú fuiste, tú no lo logras por mí, te culpo a ti de los resultados. Acá en esta etapa de dependencia, el otro tiene el poder y nosotros nos sentimos víctimas, ¿sí? Nos sentimos víctimas de todo lo que pasa. Es decir, que todo lo que pasa creemos que nos pasa a nosotros, y que no podemos hacer nada, simplemente que tenemos que sufrir, que tenemos que ser víctimas de todo lo que sucede alrededor. Bueno, ahora vemos la siguiente etapa, que ya es una etapa de independencia. ¿Qué significa acá? Que justamente empezamos a pensar y actuar por nosotros mismos, ¿sí? Como vemos en la independencia, pensamos y actuamos por nosotros mismos. Ya la validación viene desde adentro, es decir, la validación es de uno mismo, no es que tenés que esperar a que los demás te aprueben para saber si sos valioso o no, sino que vos ya sabés que sos valioso o te estás haciendo valioso, te estás haciendo valer por vos mismo. Entonces vemos que la validación es propia, que es desde dentro, no es superficial. Y también vemos que en una etapa de independencia podemos obtener lo que queremos por esfuerzo propio, ¿sí? Acá es cuando decimos, sí, yo puedo, lo voy a hacer, me pongo tal meta y la logro. Entonces acá, en esta etapa de independencia, vemos actitudes del yo. ¿Qué significa actitud del yo? Que es cuando la gente empieza a decir, yo puedo hacerlo, yo puedo elegir, yo tengo el poder, yo soy responsable. Eso es muy importante, de que acá las personas empiezan a entender de que ellos no son víctimas de su vida, sino que son responsables de su vida. Y que justamente como dice, yo puedo elegir, la persona en esta etapa de independencia se da cuenta de que él es el dueño de sus decisiones en su vida. Así que se es posible ser independiente en muchas áreas. Aparte de la personal, se puede ser independiente de manera física, emocional, financiera, intelectual, ¿sí? Pero esta no es la última etapa. Hay una etapa todavía más elevada que lleva a la madurez alta de una persona, que es el término de interdependencia, como vemos acá, ¿sí? ¿Qué significa interdependencia? De que justamente vemos que la realidad en la que vivimos es interdependiente, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, los árboles, todo en la naturaleza depende de una cosa de la otra, ¿sí? Se interconectan, todo está interconectado. Entonces, justamente nosotros para ir en sintonía con la naturaleza, al ir en sintonía con la vida misma, vemos que en realidad donde mayores resultados se logran es en esta etapa. ¿Por qué? Porque es una etapa de cooperación, es una etapa de madurez, es una etapa de trabajo en equipo. Y eso es lo que tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos la posibilidad de ayudarnos unos a otros, tenemos la posibilidad de cooperar juntos para cumplir lo que cada uno del equipo queremos. ¿Sí? Que eso es muy importante, cooperar juntos para cumplir lo que cada uno del equipo queremos. Y acá vemos que se trata también de la actitud del nosotros, justamente. Nosotros podemos cooperar, nosotros podemos ser un equipo,
nosotros podemos combinar talentos, habilidades y esfuerzo para lograr un fin en común. ¿Qué pasa? Que justamente para llegar a esta etapa de interdependencia, no se puede llegar a esta etapa sin antes pasar por la etapa de independencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta que no seamos independientes, no podemos ser interdependientes. No podemos correr antes de aprender a caminar, ¿sí? No podemos tampoco aprender a trabajar cooperativamente de manera efectiva con otros si no tenemos autodominio interno, ¿sí? Si no somos independientes nosotros primero. Entonces es muy importante trabajar en nosotros mismos justamente para lograr esa independencia y para después también podernos aplicar a trabajar en este grado de madurez alta, a trabajar en equipo, en cooperación y teniendo dominio de nosotros mismos. Así que ven, vamos a ver las claves para ese autodominio que estoy hablando, ¿sí? Y justamente las claves de ese autodominio las vamos a ver en los 3 primeros hábitos, en el próximo Zoom. Esta es una introducción a los hábitos, pero ya en el próximo Zoom vamos a ver el hábito número 1, que es el ser proactivo, y vamos ya a tener un autodominio, un autocontrol, que estos 3 hábitos nos van a dar las claves para que nosotros logremos este autocontrol, este autodominio en nuestras vidas, ¿sí? Como vemos que dice hay victorias privadas, ¿qué significa? Que estos 3 primeros hábitos nos van a ayudar a que nosotros cumplamos, a que nosotros nos desarrollemos y logremos cosas que no necesariamente la otra gente va a ver que nosotros tenemos, como hablábamos recién con Carmelo, ¿sí? Vamos a ir logrando objetivos, aunque otros nos vean o no, ¿sí? Aunque otros nos vean o no, vamos a ir logrando victorias privadas, como dice acá. Por ejemplo, un hábito de hacer ejercicio, por ejemplo, que vos sabés que el ejercicio lo haces en tu casa y te pones una meta y la cumplís, y eso no se enteró nadie. No importa si se entera alguien o no, pero lo importante es que vos sabés que estás cumpliendo con vos mismo, ¿sí? Así que el próximo Zoom, la próxima sesión, vamos a ver ya estos 3 hábitos que nos van a ayudar a tener el autodominio propio y nos van a hacer mucho más fuertes como personas.